Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. El Real Madrid ya tiene su rival de los cuartos de final, no es otro que el Liverpool, con el cual nos veremos las caras a doble partido, a cara de perro, uno de esos rivales que estaban, a mi juicio, en un punto intermedio de nivel, no eran ni de los fáciles, entre comillas, ni de los más complicados, y donde el Real Madrid, a nivel de cuadro, hay que decir que creo que ha salido bastante beneficiado, viendo obviamente el nivel del otro cuadro. El Madrid, pues bueno, en cuanto a posibilidades de competir, creo que tiene más posibilidades de poder llegar a una hipotética final, de competir mejor en una hipotética semifinal, y en estos cuartos de final, que ahora vamos a analizar al Liverpool, realmente el Real Madrid creo que tiene posibilidades. El Liverpool es un equipo de nivel, pero es un equipo que tiene, digamos, sus debilidades bastante notorias, que hacen que el conjunto madridista de Zinedine Zidane, desde luego, pueda morder, y no morder en hueso. Vamos a analizar, esto ya obviamente iremos ampliando en un vídeo análisis incluso más profundo, en la previa, cuando llegue el partido y tal, pero vamos dando notitas ya de lo que es el rival del Madrid. ¿Cómo llega el Liverpool en este momento? Pues como ya sabemos, llega sexto en la Liga, en la Premier, y sin opciones realmente de poder aspirar a los puestos de Champions. Lo que podría aspirar es a Europa League, que justo tiene al West Ham delante, pero ahora mismo llegar a Champions lo tiene bastante complicado, por lo que hay que decir que el Liverpool ahora mismo la única bala para obtener título que tiene es la Champions, se la juega todo a la Champions, en cierto modo, como muchas veces y muchos años ha tenido que hacer el Real Madrid. Se encuentra con muchas bajas, también como hemos ido viendo en los últimos tiempos. Vamos a ver si recupera algunos efectivos. Recordamos que tiene bajas defensivas súper importantes: Van Dijk, Joe Gómez, Matip también en el medio con problemas incipientes como James Milner, Fabinho, que ha tenido que pasar al central, que no es su puesto. En definitiva, ha tenido que recomponer Jürgen Klopp un equipo que ha tenido ahí bastantes dolencias. Y además, añadir a todas estas bajas sensibles que tiene el Liverpool, pues las situaciones de estado de forma de algunos futbolistas importantes. Por ejemplo, el fichaje Thiago Alcántara, que da la sensación de que le está costando tomar el timón del equipo y no está siendo ese Thiago, sobre todo de los últimos meses del Bayern Múnich. Alexander Arnold, que no es ese lateral derecho dominador, siendo todavía efectivo, siendo titularísimo en el Liverpool. Es un jugador que ha generado algunas dudas, para mí sigue siendo de los mejores laterales del mundo, pero en vez de ser el mejor, ha ido bajando de manera escalada su rendimiento. O Firmino, que incluso ha perdido en cierto modo su puesto de titular en beneficio del portugués Diego Jota. Esto ahora lo iremos comentando, pero tanto colectivamente como individualmente los estados tácticos y de forma a nivel físico no son los mejores. Veremos en 15-20 días cómo está el conjunto de Klopp. Sistema táctico, ¿cómo juega el Liverpool? Pues de manera natural previa un 4-3-3, aunque no descartamos que en un momento determinado pueda jugar con 4 atacantes puros, donde puedan jugar Firmino, Salah, Mané, Diego Jota, pero esto me parecería muy extraño a doble partido. 11 tipo que pudiera sacar el Liverpool por su parte. Pues vamos con un posible 11, puede haber variantes, por supuesto, estamos hablando además muchos días antes de que se dispute el partido de ida. Alisson Becker en portería, defensa para Arnold, Kabak, el ex del Schalke, podría entrar ahí Phillips también. Esto me genera dudas, podría ser Fabinho que juegue central, esto generaría algunos movimientos, pero bueno, apostemos de momento que pudiera jugar Phillips quizás. Robertson lateral izquierdo, el escocés, y en el centro del campo 3 hombres, Thiago, Fabinho, vamos a ver si estuviera Henderson, Wijnaldum, que es fundamental, el jugador holandés, y arriba Salah, que está siendo el líder del ataque junto a Mané, y Diego Jota, que cogería el puesto del brasileño Firmino. Así que con 4-3-3 esta sería la estructura posicional táctica que tendría el conjunto del Liverpool. Puntos fuertes. Vamos con los puntos a tener en cuenta y donde tiene que tener el Real Madrid sumo cuidado. Conducción y ruptura al espacio. Es un equipo con una capacidad endiablada de aprovechar los espacios rivales, tanto en la zona de laterales como en la zona de espalda de zaga, es decir, de los centrales, con Salah, con Mané, con Firmino, Diego Jota, gente que busca mucho el desmarque al espacio y que si ahí encuentran situación de conducción y el 1 para 1 te pueden aniquilar. Talento más velocidad, todo lo hacen a un ritmo alto, todo lo que tiene que ver con el pase y el movimiento tras el pase va con velocidad, los 1 para 1 de vértigo, es un equipo de vértigo, totalmente, o sea, ahora mismo siempre ha sido de vértigo, ahora más si cabe, y luego explicaremos por qué en los puntos
débiles. El juego por bandas siempre ha sido una seña de identidad del equipo, ahora también lo sigue siendo, con Robertson, con Arnold, un equipo que sobre todo a veces sí que puede ser que busque en exceso el juego por bandas y demasiados juegos directos, ¿no? Buscando a los atacantes, pero si los busca rasos en vez de por arriba, porque por arriba no es un equipo muy contundente a la hora del remate, no tiene un juego de referencias, en ese sentido claro, pues bien, si lo busca la segunda línea, pase en este caso a pie, ahí son muy, pero que muy peligrosos. Vamos con los puntos débiles. Defensa en bloque, algo inconsistente y donde se ve poca armonía en cuanto a la presión. Un bloque medio un tanto desigual. Estamos viendo el Liverpool que tradicionalmente con Jurgen Klopp en los últimos 3 años ha sido un equipo súper equilibrado, muy regular en sus posicionamientos y presión, un equipo con mucha armonía en ese aspecto. Pues bien, este año no sé si por las bajas defensivas ha ido perdiendo este axioma positivo de los últimos tiempos. Así que ahí el Madrid puede aprovechar, generar situaciones y abrirle y generarle, digamos, dinámicas de pérdida de posición. Luego, también muy importante, que claramente es un equipo que ha perdido baluartes, líderes. Tiene a los ofensivos, pero no a los defensivos. Matip, Van Dijk, Gómez, que son 3 jugadores cada uno en su momento fundamentales. Obviamente Van Dijk, el más importante. Y ahora mismo, pues con chavales, jugadores con menos experiencia, está siendo un equipo claramente menos seguro. Por lo tanto, le está costando dominar tanto a título defensivo como a título de construcción. El medio del campo, que siempre ha sido dominador, llegando en masa y siempre siendo un auténtico peligro, este año sigue siendo un muy buen centro del campo, pero no es el centro del campo que te desangraba totalmente, como hemos podido ver en años anteriores, por ejemplo, frente al Barça, ¿no? Sin ir más lejos, en aquella remontada donde te estaba mordiendo y sacando constantemente del terreno de juego. Por lo tanto, conclusiones. Rival duro, partido con opciones de gol de cara a las dos porterías. Es decir, a mí me parece un partido un poco péndulo, porque el Liverpool te lleva un poquito a ese vértigo, a que el campo decaiga de un lado y de otro, según en qué momento se juegue, y eso al Real Madrid le tiene que hacer tener muy buenas vigilancias, lo que he dicho. Ellos van a jugar a muy pocos toques, lo van a intentar, llegar lo más rápido a la portería rival, porque el juego línea por línea les está costando demasiado. Por lo tanto, ahí el Madrid va a ser muy importante que tenga esa capacidad de darle zozobra y poder bajar la intensidad y el ritmo, hacerle perder la posición. Cuando te van a presionar ese juego, cuando tú estás de espaldas, soltar rápido el balón y buscar otra referencia para la construcción. Ahí hay que ser, digamos, capaces de guardar la ropa, guardar el balón, no tener pérdidas en propio campo, eso es elemental, y a partir de ahí, de la sostenibilidad y de la regularidad con conducción y con construcción de pelota, ahí vamos a tener posibilidades y de manera natural van a llegar las ocasiones frente a un entramado defensivo que ya no es tan positivo como años atrás. Y claro que sí, los estados de forma, ¿no? Que aquí vamos a ver cómo nos encontramos a los nuestros individualmente. He puesto 3 jugadores, podrían mencionarse 5 o 6, pero para mí claves van a ser 3. Luka Modric, Kroos y Benzema. Los motores del medio se empiezan a volar y a decir, aquí estoy yo, el Madrid va a tener mucho ganado, por supuesto, y van a hacer que la situación del centro del campo empiece a quedarse totalmente perdida para el Liverpool. Y Benzema, que es la referencia del gol, por ahí pasa el salvoconducto a la hora de las ocasiones, a la hora del último pase, a la hora de los apoyos, incluso de la salida de balón en muchas situaciones y ocasiones. Por lo tanto, este trío de jugadores se me hace elemental. Por supuesto, Casemiro, la gente, Ramos, Courtois, que está acertado en las situaciones de paradas, claramente. Pero bueno, esto es al final un resumen, chavales. Intentamos aquí aglutinar un poquito los puntos por punto de lo que va a ser el duelo entre Liverpool y Real Madrid. Porcentualmente no me gusta dar un favorito o un no favorito. Creo que va a ser una eliminatoria súper igualada, muy equilibrada, muchísima equidad, pero que en cuanto a lo que nos podía salir de las bolitas, creo que ha sido pues un equipo intermedio que realmente no nos viene mal, y en positivo pensar en lo que tenemos a nivel de cuadro, que en la semi nos veríamos con el Oporto, con el Chelsea, en caso de que toquemos madera, pasemos. Importante, y esto ya lo comentaremos más adelante, que no me quiero alargar y ser coñazo, importante también que tenemos partido de Champions con el clásico de por medio. A ver cómo está el Real Madrid en Liga, a ver si estamos ahí todavía aguantando con el chicle, y a ver ahí cómo Zidane también administra una plantilla que no es excesivamente larga, ni mucho menos. Suscríbete, deja tu comentario, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.